pensando además en la gran área que es el programa de desarrollo físico y salud tecnológico, va a una velocidad a la cual la escuela no reacciona con la misma velocidad. Bancos de células, semillas modificadas genéticamente, nuevas cepas de viejas enfermedades, toda esta cuestión incluso se vuelve en una paranoia, en una manera, ¿no?, de comportarse socialmente, medicamentos milagrosos, en donde no solamente toda esta cuestión que hay en torno de los productos milagros, sino también en cuestión de cómo cambia nuestra calidad de vida. Si se fijan, todo esto tiene que ver con cuestiones de la salud, de la alimentación, del desarrollo psicomotor. Esta cuestión de, ahora ya no hay necesidad de ir a correr un bosque, ¿no? Uno puede tener prácticamente su bosque en la sala de su hogar. Esta cuestión que tiene que ver de nuevo, cómo me alimento con respecto a mi salud, con respecto a la actividad física que tengo. Si se fijan, todas estas noticias, todas estas diapositivas, les vuelvo a repetir, son cosas que uno escucha, que uno lee, que uno ve en la televisión, y son cosas que no necesariamente en la escuela se incorporan con la velocidad en la cual se mencionan o con la profundidad con las cuales se mencionan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que sucede, de nuevo lo repito, es que en la actualidad vivimos en un mundo con una velocidad vertiginosa en términos no solo del desarrollo científico y tecnológico, sino en la actualidad se habla más de las tecnociencias, que es una combinación en términos de la naturaleza tanto de la ciencia como de la tecnología. En el campo del desarrollo físico y de la salud, esto tiene una incidencia que ustedes piensen no digamos hace 10 años, hace un año, hace 2 años, no era tan sencillo hablar, por ejemplo, de terapia génica, de células madre, todo esto que tiene que ver con cuestiones de la salud, no necesariamente por una cuestión de estética, ¿no?, que ahí también ha cambiado, se ha revolucionado mucho, sino por una cuestión incluso de aumentar la expectativa de vida en este planeta, en términos de lo que tiene que ver con cómo se incorpora los conocimientos científicos, los avances tecnológicos, en situaciones como las relaciones personales, como la comunicación entre las personas, cómo nos relacionamos, en términos de cómo no solamente aumenta la expectativa de vida en cantidad de años, sino en calidad de vida. Eso es algo que se menciona mucho en las áreas médicas, por ejemplo, ¿no? No solo es que vivas más, sino que vivas mejor. De tal forma que este es un contexto, este es un hecho, es un contexto, este es algo que nos guste o no nos guste, sucede, ¿no? Hay una cuestión teórica en términos, seguramente ustedes lo han escuchado, de que las nuevas generaciones son nativos tecnológicos, nativos digitales. Bueno, nosotros migramos a veces a la tecnología más por necesidad que por gusto, pero entonces es una cuestión que termina incidiendo, les vuelvo a repetir, en muchos niveles. En los niveles que tienen que ver desde nosotros, pensando en una cuestión didáctica como docentes, futuros docentes, pasando por las futuras educadoras, los futuros docentes, y que termina llegando a quien en un futuro serán los alumnos de esos futuros docentes, los niños, ¿no? En donde los niños, seguramente ustedes tienen ejemplos, uno les da una computadora, un celular, y empiezan a interactuar con ellos, ¿no? Entonces, y claro, yo no soy papá, luego platico con la maestra Diana de eso, pero los que son papás, la maestra que es mamá, saben que justamente, por decir algo, desde el tipo de pañal, el tipo de alimentación, todo lo que gira en torno a los niños ha cambiado, y eso por ahí se lo encuentran en el programa, en la instrucción, en relación a cómo se criaba anteriormente a los niños, ¿no? Entonces tiene que ver no solamente qué le doy de comer, cómo no curo, sino evito las enfermedades, que también ese es uno de los cambios que hubo, ¿no?, en términos de la aplicación de las tecnociencias. Bueno, y en ese sentido, pues este breve recorrido tiene que ver con la construcción del programa. Bueno, ya afortunadamente la doctora Santillán nos hizo un panorama muy general de toda la reforma. Esto ya apunta específicamente a este curso de desarrollo físico y salud para preescolar de primer semestre. Efectivamente, en términos de la reforma, si ustedes recordarán, este tipo de contenidos empezaban en otros semestres. Ahora se incorpora desde el primer semestre por la relevancia no solo nacional, sino internacional de los contenidos.
esto que les mencionaba de las velocidades a las cuales por un lado van los avances, por el otro va la escuela, de alguna manera se trata de recuperar, incidiendo desde el inicio con una cuestión de no solamente de los conocimientos o de los contenidos conceptuales, sino también ahí está reflejado esta parte que tiene que ver con los contenidos conceptuales y con los contenidos actitudinales. Seguramente también ustedes recordarán cómo en algún momento de su vida pensaban, ay no, yo de la física no quiero saber nada, ay yo de la química tampoco, de las matemáticas menos, ¿no? O sea, finalmente sí hay una mala historia de las ciencias naturales, porque se creía, y bueno, mucha gente lo sigue creyendo, que son complicadas, que solamente algunos las pueden usar, y no, en realidad, justo lo que veíamos al inicio, dado que se ha socializado tanto el conocimiento tecnocientífico, no solo todos podemos, sino en la actualidad todos debemos tener una cultura básica de algo que se llama la alfabetización científica. Ustedes seguramente han leído, han escuchado, han pensado también en esta cuestión que tiene que ver con ser ciudadanos de una sociedad del conocimiento. Y una de las cuestiones que implica ser ciudadano de una sociedad del conocimiento es pues, saber de arte, saber de política, saber de ciencias, saber de muchísimas otras cosas, ¿no? de las TIC, etcétera, etcétera. Que si lo pensamos en términos docentes, todo esto apunta no solamente hacia las competencias de egreso, sino a cada una de las competencias que se van desarrollando en cada uno de los cursos. Bueno, de tal forma que, bueno, tampoco hay que espantarse. Efectivamente, uno de repente puede decir, bueno, y no solamente tengo que saber de ciencia, tengo que saber de práctica, tengo que saber de historia, tengo que saber... Sí, bueno, pero finalmente es una cuestión que reconstruye todo esto que es interactuar en esta sociedad del conocimiento, y todo esto que además tiene que ver con algo que también mencionaron en la plenaria, que es reconocer la validez del enfoque por competencias. Algo que comparte el enfoque por competencias en cualquiera de las áreas del conocimiento es que uno, con el paso del tiempo, se ha estado preparando para lo inesperado y para lo incierto. Hay mucha gente. Hay un señor, Edgar Morin, que habla de la complejidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque los problemas son inesperados y cada vez más complicados, más multifactoriales, ¿no? No solamente con que yo sepa de biología puedo resolver una cuestión de salud, porque una cuestión de salud tiene componentes políticos, sociales, culturales, religiosos, científicos. Entonces eso hace que cuando ustedes como formadores de futuros docentes, de futuras educadoras, vayan creando o desarrollando, por un lado la competencia, pero por un lado el ambiente también de aprendizaje y la habilidad del pensamiento, para que no tengan miedo de entrar, ¿no? Vivimos en una sociedad, vivimos en un momento en donde existe una cosa, por ejemplo, que se llama el Google, donde uno le pone una palabra, y ¿cuántas páginas aparecen, colegas? Millones, dependiendo de la palabra, ¿no? Pero el problema no es el acceso que yo tengo a la información, sino cuál es la información relevante en términos de mi formación profesional o en términos de mi contexto. Bueno, en ese sentido entonces, ¿qué es lo que debería de saber hacer y saber ser en términos de esta idea de lo que es un contenido, en términos de lo que se hereda también de la reforma de la educación básica de los profesores en ejercicio? Un futuro docente de educación básica, en este caso con nosotros de educación preescolar, sobre el desarrollo físico y salud, sobre estas temáticas que giran en torno a este. Bueno, pues entonces es utilizar los contenidos como pretexto, por un lado, para incorporar algo que es la naturaleza de la ciencia, que básicamente es responder preguntas como ¿qué es la ciencia?, ¿cómo trabaja la ciencia?, ¿cómo avanza la ciencia? Y por el otro lado, como pretexto para desarrollar algo que es, permítanme hacer la analogía, como parte de una hija o una sobrina de la familia, de la gran familia de las competencias, que es la competencia científica. Hay unas competencias, ustedes seguramente han escuchado, han leído, han reflexionado, han discutido. La idea de competencia es una idea polisémica. Bueno, diferentes escuelas, autores o tendencias van haciendo diferentes clasificaciones también con respecto a diferentes áreas de conocimiento. Esta asignatura, este curso está incrustado en una cuestión de una lógica de un pensamiento científico, y de ahí que se apele a la idea de la competencia científica.
Bueno, ¿cuál es el referente teórico? El referente teórico de esta competencia científica es lo que construye intelectualmente el examen internacional físico. Lo que en términos de internacionalmente se evalúa como los contenidos de ciencia, de matemáticas y de español. Ahí se habla de la competencia científica, que embona bastante bien. Seguramente ustedes han leído a Perrenot, a Tomón, a Zabalza, a todos estos teóricos que hablan de la competencia. Bueno, se reconstruye o se incorporan todas estas tendencias, y en el contexto del conocimiento científico, la competencia científica, se puede pensar, ahora se los digo rápidamente, pero eso es algo que se trabaja a lo largo de todo el programa, como en 4 pilares. Una es, por un lado, contextualizar las actividades de aprendizaje, es decir, no es lo mismo dar clase en Tijuana que en Hermosillo. La otra es utilizar modelos y construir modelos. Digamos que la particularidad de los modelos científicos es de que tienen un poder, por un lado, explicativo, que ayudan a explicar por qué sale el sol, por qué llueve, por qué aparece un arcoíris, por qué una medicina me sirve para esto y otra no. Pero además, algo que hace poderoso al pensamiento científico, tienen una calidad predictiva. Y cuando dejan de predecir los modelos científicos, cuando dejan de tener ese poder, no se hacen bolita y se tiran a la basura, evolucionan, cambian. Caso concreto, ustedes piensen en sus conocimientos de ciencia, de biología, química, física separado, pero combinando muchos modelos se construyen teorías. La teoría de la evolución, los modelos ácido-base, la mecánica clásica, la mecánica cuántica, todos esos son modelos que cuando querían explicar o predecir diferentes niveles de representación o de presentación de los modelos, se van modificando. Bueno, eso no pasa con otros tipos de pensamiento. Ahora, es muy importante, maestros, reconocer que el pensamiento científico es uno de muchos pensamientos de este planeta, no solo de este planeta, que ni siquiera es el único ni el mejor. Lo que sucede es de que es muy cierto que más nos valdría como sociedad resolver algunos tipos de problemas con este pensamiento que con otro. Fíjense cómo, les vuelvo a repetir, el pensamiento científico, el resumen es, no es ni el único, no es ni el mejor, pero hay algunos problemas que de verdad sí vale la pena utilizar el pensamiento científico para resolverlos, más que utilizar otras lógicas, otros pensamientos. Y en ese sentido, bueno, si se fijan, no solamente tiene que ver con una cuestión conceptual. Por un lado, se puede entrar, por ejemplo, ¿qué es una vacuna? ¿Qué es una medicina? En términos de, sí, pero ¿y qué tiene que ver eso con desarrollar una cuestión procedimental? ¿O qué tiene que ver con eso, con desarrollar también una parte del contenido actitudinal, con el contenido axiológico? Porque finalmente eso es algo que también hace diverso, complejo e inesperado a los problemas. Que no solo hay un componente de si es o no es, o qué significa que sea, sino cómo se incrusta dentro de las dinámicas sociales. ¿Cuál es la implicación en términos de lo que hace unos meses, justamente por el aniversario de los 60 años de la SEP, invitaron a Perrenot allá al DEF, y él mencionaba que ahora ya no se habla de resolver un problema, sino en realidad de resolver muchos problemas. Y eso es algo que los docentes lo sabemos. Todos aquellos que damos clase sabemos que en un día común, ¿cuántos problemas resuelven nuestros? Pónganle un número. ¿Cuántos les gusta? 15. ¿Y de qué tipo? ¿Todos son del tipo conceptual? Pues resulta que no. Uno como maestro es consejero sentimental, consejero administrativo, económico, da uno clases de desarrollo físico y salud, de observación. Uno además es un modelo como persona para los alumnos. Entonces, en esta cuestión es que, les repito, uno puede empezar con la parte, es más, no solo conceptual, uno podría entrar al contenido procedimental, pero de ahí, inevitablemente, empiezan estas bifurcaciones hacia lo conceptual y hacia lo actitudinal. De tal manera que para resolver un problema, y un problema dentro del aula, está uno transitando justamente entre la parte teórica, la parte axiológica o moral o actitudinal y la parte procedimental. ¿Cómo lo hago?
porque hay muchas maneras de resolver problemas, pero ¿cuál es la mejor? En términos de qué es lo mejor también, ¿no? Es decir, como sociedades humanas reconstruimos y compartimos también esta cuestión axiológica. Esto tiene que ver justo con lo que mencionaban en la plenaria, el enfoque por competencias. Lo que sucede es que, fíjense, anteriormente, maestros, y eso yo creo que nos tocó a todos, porque cuando estudiamos el preescolar, la primaria, la secundaria y la educación superior, nos decían que ser responsables tenía que ver con ser bien portados y ser disciplinados. Incluso, bueno, creo que ahora menos, pero antes casi todas las escuelas tenían las sillas empotradas, ¿no? Para que no se anduviera uno moviendo, lo cual es dinámica, o sea, todos así en filita para que estén disciplinados. Y bueno, yo todavía fui en una primaria en donde, pues, en los diferentes años, pues pasaba desde una maestra que nos aventaba el borrador hasta que te pegaba el chicle en el copete, ¿no? Por si no te portabas. Actualmente, la responsabilidad se asocia con tener iniciativa, pero iniciativa informada. O sea, si hay un cambio ya, es decir, uno, entre comillas, puede ser indisciplinado, pero porque está informado de algo. Y hay así varias. Anteriormente, ser experto se relacionaba directamente con la experiencia. Y esto es algo además histórico en términos de las construcciones de los conjuntos sociales, ¿no? Es decir, quién era el patriarca, la matriarca, pues quien tenía más experiencia. Pero en la actualidad, colegas, y mucho más en términos de una cuestión de docencia, ¿quiénes son los expertos? Ustedes. ¿Por qué? Porque se la pasan todos los días resolviendo, ¿cuántos muestra? 15. Pues no 15, 30, 28 problemas. Pero ojo, que eso tiene que ver con el enfoque por competencias. Yo en un día me la puedo resolver 60 problemas, pero ustedes con su experiencia, al siguiente día, el que yo haya resuelto 60 problemas un día, ¿me garantiza que al siguiente día yo pueda resolver uno? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que fuera que sí, maestra? ¿O en qué estaba pensando? Bueno, porque uno va aprendiendo y a ir resolviendo las situaciones. Entonces uno va tomando experiencia. El siguiente día se me presenta otra situación y bueno, tengo la posibilidad de hacer algo diferente. Bueno, eso es muy cierto. Pero resulta ser, y entonces les reformulo la pregunta de otra forma, que casi nunca los problemas son parecidos, ¿no? Bueno, comparten cosas, pero pongo un ejemplo de la escuela. ¿Cómo nuestros alumnos de repente nos preguntan dudas de un mismo tema? Nos lo preguntan de diferente manera, ¿por qué? Porque aprendemos de diferente forma. Es muy cierto lo que dice la maestra, la experiencia. Por supuesto que uno no se duerme y se le olvida todo lo que ha vivido en su vida, ¿no? Pero por el otro lado, hay situaciones semejantes que se problematizan de diferente manera dependiendo de cómo, de quién los construye. Entonces, en ese sentido, es cierto, ¿no? En general, claro, para ser experto yo me la tengo que pasar resolviendo problemas, pero puede ser que no necesariamente algo parecido lo pueda resolver, ¿no? De que las problemáticas se pueden diversificar tanto como tanta audiencia haya, o como tanta manera hay de abordarlas o de reconstruirlas. Eso me permite. Sí, maestro, claro. Eso lo vivimos nosotros con nuestras alumnas en relación a que cuando van y practican con grupos, en este caso, un ejemplo de que me tocó supervisar los muchachos de primaria, licenciatura en educación primaria. Trabajando con un grupo de quinto, sexto año, hacen un trabajo, bueno, lo llevan bien, van a regresar su trabajo, controlan al grupo, tienen buen dominio de contenidos, etc. Luego se ponen como reto el trabajar con grupos inferiores, y para ellas, al ver el trabajo con grupos inferiores, opinan de que para ellas va a ser más fácil, por el hecho de que controlaron a los niños de cierta edad, 11, 12 años, van a controlar más fácilmente unos niños de 8 o 9 años. Para ellas, esa facilidad la ven en llevar material de apoyo atractivo y vistoso para los alumnos. Cuando llegan y se presentan al trabajo, resulta que es totalmente diferente. Que aunque los alumnos de 8 o 9 años le realicen y le saquen adelante todo el trabajo, el control y el comportamiento es diferente. Es decir, es un poco de más relajo dentro del aula, más niños que se levantan más, que platican más, que gritan, que se pelean. Y para ella es un problema muy grande no poder controlar esa situación dentro del grupo.
aun y cuando el trabajo esté saliendo adelante de manera correcta. Entonces son situaciones diferentes, problemáticas, de que es difícil controlar o darle solución a un problema. Por eso es de que en el enfoque por competencias, les repito, conectando las dos aportaciones de los maestros, claro, por un lado hay una cuestión de la experiencia, por otro lado hay una cuestión del conocimiento, por otro lado hay una cuestión de yo saber los procedimientos, de saber la cuestión axiológica, valorar, pero también por otro lado tiene que ver con este otro. O sea, en algún momento nosotros pensamos que ya una vez que logramos la licenciatura, la maestría y el doctorado, ya la teníamos librada, ¿no? Una y para toda la vida. Pues no, resulta ser que ahora hay que formarse a lo largo de toda la vida, porque justo pasa esto que comentan los maestros, ¿no? O sea, puede que me funcionó este momento, puede que me funcionó todo este ciclo, pero al siguiente ciclo ya no empieza a funcionar. Entonces me tengo que seguir preparando, tengo que seguir leyendo, seguir compartiendo experiencias. De repente me incorporo en situaciones más macro, como las reformas. Entonces, de ahí que hay estos cambios. Y esta es una diapositiva, por cierto, que sale de un documento, es el Training or Learning for Competence, que diseñaron los gringos. Lo diseñaron cuando se dieron cuenta, después de la primera aplicación de PISA, ellos pensaban que iban a salir en los primeros lugares, porque es una potencia tecnológica, científica, ¿no? Y bueno, además porque es una creencia de ellos. Bueno, pues resulta ser que no solo no salieron en los primeros lugares, sino salieron un poquito por debajo de la media. Entonces pegaron el grito en el cielo y dijeron, ¿cómo? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo en la formación de los docentes? Y entonces se pusieron a investigar y encontraron que en la sociedad había todos estos cambios. Y lo que tiene particularmente que ver con la escuela es que antes, que yo creo que a nosotros todavía nos tocó, el aprendizaje era de estarse quieto y de que yo aprendo porque le macheteo, porque me leo los libros, porque en la escuela me dejan series de 1000 ejercicios. Y resulta ser, como comentó el maestro, pues que ahora el aprendizaje es dinámico, es colectivo, y además uno tiene que aprender a aprender, ¿no? Esta idea que suena muy bonita, pero es muy complicada, ¿no? Esto de aprender a aprender, o aprender para el resto de la vida como está ahí, es algo que hace, como hace rato les decía, la diferencia entre un niño, un joven que agarra un celular o que agarra una computadora y que le empieza a picar, ya aprendió algo que a veces a nosotros nos hace falta un curso entero, ¿no? Bueno, esto tiene que ver justo con una recomendación en términos no solo de lo que tiene que ver dentro del aula, sino en la construcción de programas. Lo único que quisiera mencionar de esto, que apunta y por eso está subrayado a lo que tiene que ver con la reforma, es esta parte de, fíjense cómo todo el tiempo en las clases pensamos como en estas especies de pugnas o luchas, y la que está subrayada tiene que ver con, ¿qué quiero? Que conozcan, y que conozcan está más cercano como a de que se lo aprendan de memoria o que razonen, ¿no? Yo puedo saber la definición de salud, yo puedo saber la clasificación de alimentos, yo puedo saber una organización en términos de un desarrollo psicomotriz, pero ese es un nivel, ¿no? Y hace rato también hablaban de los niveles no solo de desarrollo de las competencias, sino también del manejo de las habilidades, de pensamientos críticos, de resolver cuestiones abstractas, multifactoriales, que se acerca más a la cuestión del razonamiento, ¿no? Efectivamente, nos mostraban la malla curricular y sí hay un trayecto formativo, pero también hay una especie, mejor dicho, yo me imagino, son como flechas que apuntan hacia las asignaturas de todo un semestre, pero que se va desarrollando como parte de obtener el perfil de egreso, se va construyendo ese perfil de egreso. No se obtiene un día antes de egresar, sino se construye, se reconstruye, no solamente como parte de lo que ellos viven en su calidad de estudiantes, sino también como parte de lo que nosotros como docentes, de ellos, los docentes, aportamos o dejamos de aportar. Ahí sí, por acción u omisión, hay una aportación en términos de qué tanto se acerca, no solo al conocimiento del razonamiento, sino cualquiera de estas otras puntas. Bueno, esto tiene que ver con algo de, además de todo esto que hemos mencionado, ¿a qué van nuestros alumnos a la escuela? Pues van a socializar, van a comunicarse, a platicar de otra cosa menos a veces de desarrollo físico y salud, pero también van a una construcción de identidad. Efectivamente, la doctora Santillán lo mencionaba,
la educación superior de este país, la educación en términos de las normales, tampoco hay que ser tan fatalistas, pero tampoco hay que ser tan triunfalistas. Pero lo que sí es muy cierto, y eso es algo que yo creo que todos hemos vivido, todos aquellos que llevamos un rato en esta parte de la educación, hemos vivido cómo la identidad, esta última que les ponía, cómo la identidad docente, permítanme decirlo, se ha transformado, ¿no? Y digo se ha transformado para no ponerle un juicio de valor, de si ha mejorado o se ha deteriorado, pero lo que sí es que se ha transformado. Y pensemos, no es lo mismo ser docente de básica en el 2012 que en 1900 en este país, por ejemplo. Piensa nada más en ese trayecto histórico y pensando en lo que en términos de identidad implicaba ser docente. Esto otro tiene que ver ya con una cuestión de todo el contexto ya aterrizado o direccionando o con la dirección hacia lo que en términos didácticos, en términos de lo que la investigación de la investigación educativa recomienda o ha estado recomendando en los últimos 15, 20 años, que es enseñar a aprender ciencias considerando, y esto además es muy relevante para el nivel preescolar, en donde hay una cuestión de psicomotricidad, de salud, de alimentación conectada, y en donde más bien es un continuo, que ese continuo, si lo reflexionamos, maestros, se va fragmentando conforme cambia el nivel educativo. Es decir, en preescolar, hasta antes ahora del programa de estudios 2011, ahora en el programa 2011 ya aparece explícitamente la parte de ciencias naturales incluso como los estándares. En el programa 2004 estaba implícito. Bueno, pero si ustedes revisan el programa de primaria y el de secundaria, verán cómo se va fragmentando, a tal grado de que en secundaria hay materia de física separada, biología separada y química separada. Entonces esto es muy relevante no solo para la educación básica, sino también para la parte del preescolar, porque también hay esta cuestión de, como parte de la formación profesional de las futuras educadoras, que bueno, diré futuras educadoras pensando también en los educadores, porque no sé si han visto, pero el programa tiene un pie de nota que dice, que habla de educadoras, incorporando a los educadores, porque finalmente les preguntaba a las maestras, antes de que empezáramos, el porcentaje es mayoritariamente femenino, ¿no? Entonces, vale la pena, también, para no estar diciendo las y los educadores, bueno, las educadoras, pensando en también los educadores, van a estar en contacto con esta parte en donde hay un continuo, les decía, ¿no? En donde el desarrollo físico y salud puede ser pretexto para desarrollar, pues, pensamiento matemático, cuestiones de lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que formas de sentir, percibir, razonar, relacionar estos tres mundos, que de nuevo lo veremos específicamente en cada unidad de aprendizaje, en cada actividad, en cada situación didáctica o en cada estrategia de aprendizaje, como se menciona en el programa. Finalmente, la manera de representar desde un punto de vista didáctico los contenidos científicos pueden generar miedo o motivación, ¿no? Esto que les decía. Y por otro lado, también tiene que ver con los modelos didácticos que utilizo. En la medida en la que el modelo sea más dinámico, y no solamente dinámico en términos como este que está temblando, sino de que permita tener una interacción cognitiva y en términos de no solo utilizar el modelo, sino modificarlo, se está acercando más a una complejidad propia de cada día, en términos no solo conceptuales, sino actitudinales. De tal manera que en los libros de texto se habla de cuestiones o muy técnicas o menos técnicas, más acercadas hacia, por ejemplo, la divulgación. Pero también, ojo, yo aquí puedo en un libro de texto estar viendo que esos puntitos rojos significan que es oxígeno y que los grises son carbono y que los blancos son hidrógeno, pero eso no quiere decir que en la naturaleza los átomos de carbono sean de ese color y los de hidrógeno de este otro y los de oxígeno de este otro. Es una manera didáctica de representarlo con una intención didáctica. Y esto también tiene que ver con algo que se hace o que se recomienda hacer en las clases de ciencia o en las clases de desarrollo físico y salud, algo que vamos a platicar y que les vamos a proponer, que es cómo utilizamos las actividades que están propuestas en el programa, haciendo experimentos, haciendo debates,
pero también es cuál es la intención, cuál es la competencia a desarrollar, cuál va a ser la evidencia de aprendizaje y el criterio de desempeño. Bueno, pues es como esto, ¿no? O sea, yo les puedo proponer una actividad, pero también depende no solo de la actividad por sí misma, maestros, una actividad por sí misma ni garantiza ni imposibilita. ¿Qué es lo que hace que fluya? La manera como la llevamos y a quién se la mostramos. Y esto tiene que ver, ustedes como maestros, ustedes como gente que ha hecho ponencias, ha hecho conferencias, saben muy bien que no es lo mismo darle clase a los de primer semestre, por ejemplo, que a los de quinto, ¿no? En términos de qué les dices, o con qué profundidad, o qué recursos le propones. De tal manera que en ese sentido, por ejemplo, aquí es esta parte de yo estoy representando un proceso sumamente dinámico con una cuestión completamente estática. Entonces, pero ¿para qué se las quiero mostrar, ¿no? En términos, por ejemplo, pensando en el curso de Desarrollo Físico y Salud, y algo que se escucha mucho en el radio, en la tele o que se lee en el periódico, que es la salud del planeta, ¿no? Hay una gran preocupación de la salud del planeta. Y algo tiene que ver con la salud individual de cada uno de los integrantes de este planeta. Entonces, de nuevo, es una cuestión, les repito, yo en algún momento me encontré estos GIF animados en donde, por ejemplo, se puede ver cómo se va calentando la atmósfera, eso hace que se mueva de esta cierta manera en el planeta, y a su vez, uno de los factores que hace que a lo largo del año la temperatura, allí en 1997, a lo largo de los meses de 1997, la temperatura vaya variando. Finalmente, en la investigación educativa de la enseñanza de la ciencia, la recomendación, y que algo que tiene uno de los espíritus del programa de desarrollo físico y salud en esta nueva reforma, es utilizar estos componentes de la competencia científica que anteriormente les mencionaba. El contexto, utilizar y construir modelos, reconocer que la ciencia tiene un lenguaje que también depende de cómo se utilice, puede ayudar o frenar el aprendizaje, pero cierto es que hay un lenguaje, ¿no? Cierto es que desde el punto de vista formal, en términos del desarrollo físico y salud, no es lo mismo hablar de la salud que de la zona, por ejemplo, ¿no? Si hay una connotación conceptual, procedimental y actitudinal, dependiendo de cómo hablo de lo que quiero hablar. Y el otro pilar de esta competencia científica es lo que tiene que ver con la evaluación. Estos 4 elementos son los que hacen o los que se proponen desde la óptica de la OCDE, de PISA y de muchos otros equipos del mundo, que son las recomendaciones en cuanto a la enseñanza de las ciencias en áreas particulares como puede ser el desarrollo físico y salud, y que finalmente tienen que ver con las actividades que les queremos proponer y que queremos también que ustedes lo obtengan directamente del programa que arranca ya en agosto. Bueno, y ya casi para terminar, simplemente después de todo esto que les he mencionado, hacer esta distinción que además es relativamente reciente, tendrá cuando mucho 8 años, en términos de que una es la ciencia que se hace en los laboratorios, la llamada ciencia básica, ciencia erudita, y otra es la ciencia que se hace en las aulas, la llamada ciencia escolar. Y ojo, no es peyorativo, no es que una sea mejor que la otra, van por caminos paralelos, de repente se cruzan y de repente se separan. Fíjense, y a lo largo de la historia de la evolución de la ciencia, hay casos en donde, gracias a la didáctica, la ciencia evoluciona a otra velocidad, a otro nivel. Caso paradigmático y caso que además se escucha y uno luego lo relaciona. ¿Cuál es el icono de la química? La tabla periódica. Pues la tabla periódica resulta ser como un producto didáctico. Cuando Mendeleev daba clases en la Universidad de San Petersburgo y quería explicarle a sus alumnos las propiedades periódicas de los elementos que en ese momento se habían caracterizado, ¿qué dijo? Bueno, a ver, voy a poner los datos que tengo en hojitas. Y dice el anecdotario de la ciencia, los avienta al suelo y los empieza a acomodar según por propiedades semejantes. Eso no fue Mendeleev el primero que lo hizo. Antes de Mendeleev ya había como 7 modelos diferentes de tablas periódicas.
¿Cuál es lo que le da valor o lo que hace que hasta este momento siga existiendo esta tabla? Que deja huecos vacíos y predice, que era lo que les decía. Eso explicaba lo que había, pero Mendeleev va más allá, predice que donde deja estos huecos vacíos, cuando se caractericen nuevos elementos, se van a llenar esos huecos. Y va más allá. Dice, va a tener esta y esta propiedad, y hasta le pone nombre, que finalmente no tuvieron los nombres que Mendeleev proponía, pero cuando se caracterizan nuevos elementos, aparecen las propiedades que Mendeleev había predicho. Eso es lo que hace poderosa a esa herramienta didáctica. Fíjate, surge como una cuestión para explicar algo que en ese momento ya existía. Entonces, la ciencia escolar de repente se cruza con la ciencia erudita, la ciencia básica, y no solamente se cruzan, sino hace que evolucionen más. Pero claro, también a veces se separan mucho. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes tienen casos no solo de la ciencia, sino de otras áreas del conocimiento, en donde hay investigadores que son muy buenos investigando, pero no son necesariamente muy buenos dando clases. Finalmente, en términos de las reformas, en términos de los enfoques por el aprendizaje por competencias, sí es cierto que hay una tendencia y una recomendación a que los docentes se vuelvan investigadores de su práctica docente. Eso es algo muy interesante, pero también es algo que implica, lo mencionaban también en la plenaria, implica muchas cosas, ¿no? Implica seguir trabajando después de dar clases, implica publicar, implica investigar, profundizar además a un nivel más específico, ¿no? Por ejemplo, en este caso de lo que tendría que ver con la enseñanza de temas de salud, de alimentación, de desarrollo psicomotor. Entonces, claro, ser profesor investigador no nada más es ser una cuestión de tener una etiqueta, sino de tener incluso un proyecto de vida en donde se incorpore todo esto. Bueno, y ya, por último, este es un esquema. Este esquema lo quise poner por algo que mencionaba anteriormente en estos cambios que ha habido en la sociedad, de que antes se pensaban las cosas secuenciales, pero aquí hay un caso concreto que básicamente es lo que retoma un poco la pregunta que estaba anteriormente. O sea, ¿qué tiene que saber y saber hacer un profesor? En esa época, 1999, un poco le faltó esto de que tendría que saber ser, ¿no? Esta parte actitudinal, axiológica. Pero ¿qué tiene que saber y saber hacer? Bueno, pues primero tiene que saber la parte conceptual, la asignatura que va a dar, ¿no? Si yo no tengo claro los contenidos conceptuales, bueno, pues me pongo a estudiar, tampoco pasa nada, ¿no? Pero si no me pongo a estudiar, sí me meto en problemas. ¿Por qué? Porque si me empiezan a preguntar, pues, claro, también ahí es muy válido, yo creo que muy honesto decir, oye, mira, pues la verdad, ahorita mismo no lo sé, pero te lo puedo investigar. Pero yo creo que también como parte de la responsabilidad docente que adquirimos al ser parte de esta brillante y apasionante profesión, pues es estarnos preparando continuamente. En alguna diapositiva salía, ¿no? Esto de prepararse a lo largo de toda la vida. Bueno, una vez que yo tengo ya claro a cierto nivel los contenidos, seguramente ustedes han escuchado de esto de la transposición didáctica. O sea, yo tengo un contenido a un nivel y lo comparto de manera didáctica a través de este proceso que es, yo puedo, permítanme la expresión, manipular o manosear el contenido para que didácticamente sea no solamente conceptual, sino afectivamente amigable, ¿no? Y esto es algo que de verdad la ciencia, les decía a ustedes, recuérdenlo, la ciencia a veces da más miedo que ganas de acercarse a ella, ¿no? ¿Por qué? Pues por todos estos términos técnicos, o por todo esto que a veces es nebuloso y que uno no sabe de dónde sale, que tiene un proceso de ensayo y error, que tiene un proceso de cuestiones sociales, que en ese sentido tiene que ver con todo lo demás. Conocer la materia que estoy enseñando, acercarme a los resultados de la investigación educativa, cuestionar mi práctica docente tradicional o espontánea, que eso es algo bien interesante pero bien complicado, ¿no? De verdad yo preguntarme, bueno, ¿cómo estoy dando la clase? ¿O qué puedo hacer para mejorar mi clase? Les decía hace rato, uno no solamente interacciona con los demás, uno interacciona con uno mismo y luego es lo más complicado interaccionar con uno mismo, porque es muy fácil decir, no, pues ahora sí ya voy a dar una clase diferente. Y de repente
uno se graba y se ve dando clase y resulta que se ha seguido dando clase cuando yo creí que había cambiado. Entonces, bueno, son 8 puntos que se recomiendan que tienen que ver con algo que vamos a platicar aquí de manera específica, de tal manera que, bueno, de cualquier manera les repito, si hay algún interés específico, lo podemos tratar, o incluso con mucho gusto también les podemos compartir información particularmente de cada uno de estos puntos. Ya para empezar a las actividades, nada más les queremos mostrar este esquema. La construcción del curso de alguna manera tiene una flecha que direcciona, de ahí que tenga este encabezado. Esa flecha que direcciona, maestros, tiene un espíritu. ¿Cuál? Bueno, pues el desarrollo de las competencias del perfil de egreso al que contribuye ese curso. Que esto tiene que ver con lo que veíamos en la plenaria, que también yo mencionaba un poco, que es este curso abona, aporta a este perfil de egreso. Pero ese perfil de egreso, les decía, no se obtiene un día antes de obtener el título. Se va construyendo, se va reconstruyendo. Yo incluso pienso que se va destruyendo, ¿no? O sea, esto que decían de para aprender hay que desaprender, que luego eso es lo más difícil, ¿no? Desaprender algo que uno ha hecho durante tantos años. Para aprender algo, uno de verdad que debería decir, bueno, ya no lo voy a hacer así o ya no voy a creer en eso, que eso es una parte complicada. Y por el otro lado está conectado a la cuestión de las competencias. Estas competencias a las cuales aporta la asignatura, las competencias de egreso, se conecta con las competencias específicas del curso, de las cuales se derivan las competencias de la unidad de aprendizaje. En este curso en particular hay 3 unidades de aprendizaje. Y a partir de ahí, bueno, está organizado de esa manera gráficamente, pero es una manera más, como les decía, para platicárselos. Ya ahorita que interactuemos con el programa verán también, yo lo que les queremos comentar es cómo utilizar la estructura que tiene el programa. Aquí es una cuestión como informativa. De este conjunto de competencias y de relación entre ellas se construyen las unidades de aprendizaje que considera la evidencia de aprendizaje, el criterio de desempeño de esa evidencia, la actividad de aprendizaje, los contenidos y los recursos. De tal manera, maestros, que una evidencia de aprendizaje apunta de forma explícita, directa y concreta a un criterio de desempeño, y las actividades de aprendizaje apuntan de manera directa, concreta, hacia la evidencia de aprendizaje. Por cuestiones de la herramienta, en este caso el PowerPoint, las flechitas fueron saliendo en una secuencia. Eso no quiere decir que tenga que ser esa secuencia. De hecho, en realidad, en la actividad de aprendizaje, ¿qué es lo que se hace? Al mismo tiempo se va construyendo la evidencia y la actividad de aprendizaje no está en el aire, no está en abstracto, está apuntando a un contenido. Y ese contenido apunta de manera implícita y en ciertos porcentajes a la parte conceptual, a la parte procedimental y a la parte actitudinal, ¿no? Fíjense cómo hay cuestiones entre líneas, cuestiones implícitas, que la intención también es que ustedes tengan esta creatividad de, dependiendo de cómo es el grupo, modificar esos porcentajes, ¿no? Es decir, un contenido, una actividad de aprendizaje que apunta a un contenido, dependiendo del grupo, dependiendo del contexto, dependiendo de cómo ustedes vayan haciendo una planeación, que eso es algo que vamos a hacer a lo largo de estos días para después compartirlas a través también de una discusión constructiva, de una evaluación, de una coevaluación, ver cómo, les repito, una misma actividad puede estar apuntando a contenidos en diferentes porcentajes. Bueno, de tal manera que este esquema me lo encontré hace poquito en el internet, pero este esquema lo he visto de diferentes formas en libros, incluso de los 80s. De tal manera que la idea, si se fijan, y que bueno, los porcentajes varían según la fuente, pero lo que sí no varía o es común
Es que esta parte del aprendizaje tiene que ver con hacerlo, yo decirlo. O sea, sí, claro, leo, escucho, veo, forma parte de la formación, de aprender. Decirlo, ¿no? Pasar a exponer, preparar una clase. Pero cuando uno hace las cosas, es cuando los anglosajones dicen que es el insight, ¿no? O lo que en México decimos, pues que te cae el 20. O sea, ya cuando estás diciendo, ay, es que no era tan fácil como yo creía. O cuando dices, ahora ya entiendo, ¿no? No sé, seguramente les ha pasado. Uno da la clase varios semestres y dando la clase uno se está escuchando. Y es cuando uno dice, de repente, yo ahora entiendo por qué esto y esto. Pero uno lo está reflexionando a otro nivel porque se lo estás dando a tus alumnos en otro nivel en términos didácticos, ¿no? Hablando. No porque, no me refiero a una cuestión de nuevo despectiva, ¿no? Lo que sí es de que, les vuelvo a poner otro caso concreto. Si uno le recomienda a una alumna, a una educadora, un libro que se recomienda en sexto semestre, cuando ella está en primero, pues la voy a meter en aprietos, inevitablemente. Entonces, a ese tipo de cambios de nivel, ¿no? Y también ese tipo de cambios de reflexión me refiero cuando uno se escucha a uno mismo, y cuando uno dice, ahora que lo estoy haciendo, ahora que estoy haciendo la actividad, esto que comenta el maestro, ¿no? Pues valiosísimo. Esto que las alumnas le dijeron de, no, sí, profe, ahora sí llévenos con uno de preescolar, porque con estos de secundaria ya la libramos. Sí, pero llegan a los de preescolar, y ahí es cuando dicen, ay, pues ya lo están haciendo, y dicen, no, pues estos son más pícaros, no se están quietos que los de secundaria, ¿no? Bueno, pues de tal manera que pues les agradezco su paciencia, les agradezco su atención.